Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Estoy viendo ahí en línea, somos 123, 124, así que sigue sumando. Agradecerles realmente por la participación y sabemos que son tiempos difíciles para todos, aquellos que están liderando operaciones en este contexto. Hemos visto un panel de convocados muy interesante de diversas industrias. Nuestra idea para contribuir en estos tiempos fue generar esta primera mesa de encuentro. Decimos primera porque probablemente puedan surgir otras adicionales. La idea es que sea una mesa de trabajo, de compartir entre colegas, pares, ideas. Muchas de las industrias están operando, otras están con ciertas dificultades, entonces la idea es compartir mejores prácticas y definiciones. Sabemos que todos los que estamos involucrados en la cadena de suministro y operaciones, estamos acostumbrados a transitar crisis y a reaccionar siempre desde la trinchera, así que esa es la intención, poder aportar desde esta mesa ideas que puedan ser útiles para atravesar esta coyuntura, pensando, como siempre lo hacemos, en el corto, en el mediano y en lo que viene hacia adelante. Eso es lo interesante y el desafío de esta profesión, digamos, ¿no? Así que ese es el espíritu. Simplemente mencionar algunas reglas o metodología que en la que vamos a estar trabajando durante esta hora y media. La idea es irnos hasta las 2:30. Vamos a estar comentando sobre 3 ejes que figuran ahí proyectados. Un poco lo primero es evaluar en función a la velocidad de todo este fenómeno, cuál fue el primer impacto del COVID sobre las cadenas de suministro. En segundo lugar, hoy en situación actual, qué medidas se fueron tomando en términos concretos y prácticos en lo que hace a equipos de trabajo, a transporte, a stocks, a estrategias de llegada a mercado, teniendo en cuenta restricciones legales y contexto actual. Y el tercer eje, pensar hacia adelante, qué nos depara en el mediano plazo, qué cosas van a perdurar, y cuáles son los consejos o las mejores prácticas en las que podemos pensar como profesionales de la cadena hacia adelante. En ese sentido, bueno, presentar hoy al panel que nos acompaña, agradecerles muchísimo por su tiempo. Sabemos que todos están corriendo hoy en un montón de temáticas. Por suerte contamos con un panel muy diverso. Diego González, director de Supply de Droguería del Sud, hoy una industria muy requerida, con requerimiento de alto nivel de servicio, capacidad de entrega a nivel nacional, con lo cual creemos que va a ser muy interesante su visión de todo este contexto. Federico Lozano, director de Mercado Envíos, el rol de e-commerce hoy pasa a ser trascendental y queremos escuchar su visión desde el mercado, desde los cambios que han habido y cómo se están adaptando a este nuevo entorno. Los micrófonos, por favor, si pueden mantenerlos silenciados. Fabián Oliveto, director de producción y supply para Argentina y Chile. También muy interesante poder contar con la visión, decíamos, desde Pharma, desde e-commerce, ahora de consumo masivo, y asimismo con una visión no solo local de Argentina, sino también de Chile, nuestro país hermano, y sabemos que dentro del auditorio tenemos público de distintos países, con lo cual también puede ser interesante su visión. Ricardo Jiménez Zapiola, director de TRF, muy interesante también poder contar con su visión, contando con clientes de Pharma y de otras industrias, entonces
ver cómo desde el día a día se está buscando resolver la problemática de cada uno de los clientes. Y nos acompañan Fernando Balzarini, director regional para LATAM Sur, con más de 30 años de experiencia en todo lo que es operaciones y mercado logístico, así que va a ser muy interesante también escuchar su visión y la estrategia, digamos, de MIVAG para atender a toda esta problemática. Y Javier Farrés, que se está sumando desde España, gerente de desarrollo de negocios de nuestra oficina en Barcelona. Nos llevan algunas semanas de tiempo que parecen años, digamos, en este contexto, así que muy interesante poder escuchar su visión de qué está pasando en las cadenas de suministro allí en Europa. Así que para poder aprovechar al máximo los tiempos, le voy a ceder la palabra a Fernando Balzarini para que haga una breve introducción y pasamos a las preguntas hacia el panel, si están de acuerdo. Hola, ¿qué tal? A todos, a los que no saludé, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. A Xavi, que nos acompaña desde Barcelona. Voy a tratar de ser breve, simplemente poner un poco de contexto a lo que vamos a estar viendo hoy. Ya algunas cosas las comentó Nacho, pero como se trata de un hecho totalmente nuevo y en plena evolución, es importante recordar que todas nuestras opiniones y todo lo que vamos a estar compartiendo hay que entenderlo desde la posición que hasta hoy conocemos. Es algo que todos los días muta como el virus, entonces todos los días aparecen nuevas recetas y nuevas soluciones. Entonces vamos a poner eso como contexto para tratar de entender y poder proyectar el futuro, que a veces es un poco incierto. Yo quería tomar como analogía un hecho traumático, ¿no? Como que una explosión nos conmovió, estamos aturdidos, llenos de polvo, y entre los escombros y saliendo de ahí estamos tratando de posicionarnos y ver qué pasó. Y lo que podemos ver y lo que podemos afirmar es que lo que cambió es la receta para hacer la torta logística perfecta. Es algo que nosotros, los logistas, siempre andamos buscando. ¿Cuál es la torta perfecta? Y buscamos y hurgamos, y es un cuento de nunca acabar. Bueno, esta receta ha cambiado. Cambió porque el cambio es lo que hoy nos está dominando y se ha acelerado, y por otro lado, con fuertes limitantes en lo que es infraestructura y restricciones de capitales blandos. Por lo tanto, ese es el nuevo contexto, y en ese contexto tenemos que ser muy creativos y resilientes. Uno de los principales cambios que estamos viendo es el hábito de consumo. Muchos ya lo deben haber visto, lo he escuchado, en otras conferencias lo he escuchado también. Hoy el e-commerce es como que ha tomado un protagonismo forzado, y lo que era una evolución para nuestras proyecciones de los próximos 5 o 10 años en estas regiones se ha acelerado por lo menos 5 años. Y hoy, como se puede, estamos haciendo lo necesario para poder abastecer este nuevo ámbito que la gente, un poco obligada, está cambiando, pero le está tomando el gusto también. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Como anécdota, el otro día estaba con mi suegro, que tiene más de 80 años, tratando de llevarlo para hacer una compra en supermercado virtual. Cosa que antes su pasatiempo era justamente ese, ir al supermercado. El otro gran cambio son las formas y tipos de trabajo, el teletrabajo, todo lo que hoy se está forzando. Y por otro lado, creo que nos va a dejar una mella que va a erosionar y cambiar profundamente nuestras formas y nuestro tipo de trabajo. El contacto social es para mí el gran eje, es el eje que durante mucho tiempo va a cambiar, y creo que no va a volver a lo que era, más allá de que no somos besuqueros, abraceros, como buenos hijos o inmigrantes de españoles o italianos. Esto nos obliga a repensar el posicionamiento de los inventarios, las fusiones, las adquisiciones, el couso, y empezar a desempolvar todo lo que veníamos escuchando de países desarrollados, donde hoy lo tenemos que emplear a nivel local, regional y mundial. En definitiva, los cambios son muy variados, pero si hay que resumirlo, yo diría que lo que ha cambiado es la percepción de calidad del ciudadano. Esa percepción es la que tenemos que volver a recomprender para volver a realinear, descifrar y proponer soluciones. Este es el motivo fundamental por el cual hoy estamos
en este primer encuentro de especialistas en esto, y por eso contamos con el panel que ya Nacho lo ha mencionado, que es un panel de altísima calidad. Mi idea era hacer esta introducción y después participar en el final para mostrar un poco hacia dónde vamos desde nuestro punto de vista, pero darle total protagonismo a nuestros 4 grandes distinguidos, más nuestro amigo Xavi desde España, para darnos un feedback desde cómo se ve todo esto de Europa. Y vamos a poder escuchar experiencias, reflexiones proactivas, y les pido con el contexto que decimos, con lo que hasta hoy tenemos. Así que les agradezco la atención de estas palabras y le pido por favor al director que pase a Diego, así comenzamos con el eje número 1. Muy bien, mencionarles simplemente que está abierto a hacer algunas consultas, veremos si dan los tiempos y si no, a posteriori nosotros vamos a enviar un resumen y aquellas que podamos serán respondidas. Bien, la idea era comenzar hoy con Federico, que por temas de reuniones él tiene tiempo hasta las 14 horas. Así que nos interesa la visión de Federico Lozano de Mercado Libre. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones respecto al impacto del COVID sobre el negocio, Federico? Si nos podés comentar. Dale, buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación y nada, por el espacio de poder compartir al menos lo que estamos viviendo nosotros desde Mercado Libre para ir sorteando todos los desafíos que trajo esta pandemia. Creo que el primer eje que Ignacio nos propuso comentar tenía que ver con esto, ¿no? Acciones inmediatas y de contingencia para la continuidad del negocio ante el inicio de la pandemia. Y creo que lo primero, y probablemente nos pasó a todos lo mismo, a nosotros no somos especiales en ese sentido, lo primero que tuvimos que hacer fue aprender, ¿no? Entender de qué se trata todo esto, cómo había que diseñar protocolos. Leímos mucho en esa línea y tuvimos la suerte de contactarnos con pares de la misma industria en otros países o incluso de otros continentes que quizás ya estaban más avanzados y nos podían transmitir lo que ellos habían vivido o estaban viviendo en momentos de crisis más profundas de lo que se vivía en ese momento en Argentina ya por comienzos de marzo, ¿no? Con eso empezamos a diseñar protocolos nuestros para nuestras operaciones y lo primero que hicimos una vez que los teníamos listos fue también hacérselos llegar a nuestros proveedores para que lo usen al menos como una guía mínima y de recomendaciones de lo que ellos iban a tener que construir para sus propias operaciones, ¿no? Y creo que eso también de alguna manera ayudó a algunos proveedores más grandes, quizá tenían más gimnasia de armar protocolos en esta línea, pero proveedores más chicos tenían menos gimnasia en hacerlo y la verdad que fue muy constructivo para que eso funcione bien. Y después meternos quizá en algunas recomendaciones que quizá excedían a lo que nosotros administrábamos de nuestra propia operación. O sea, quienes alguna vez hayan recibido un paquete de e-commerce probablemente lo hicieron firmar en un teléfono o en una planilla y empezar a hacer recomendaciones respecto a nosotros por un montón de temas de certificar que las cosas llegaban, pedíamos una cantidad de controles cuando se entregan los paquetes y tuvimos que empezar a aceptar e incluso recomendar que esas prácticas cambien. Y probablemente es algo que también fue sirviendo el haberlo hecho temprano porque requirió de algo de tiempo de ajuste de toda la cadena, ¿no? Pues creo que una de las cosas que charlábamos ayer es que Ignacio nos decía que en la audiencia puede haber escuchando algunos de los que están escuchando hoy no están operando. Con lo cual creo que también es importante contarles que aprendimos un montón en el camino y como tuvimos la suerte de empezar a temprano a ensayar todo lo que nosotros estábamos proponiendo como protocolo, encontramos un montón de mejoras en el camino, nos equivocamos bastante. Por ejemplo, un ejemplo es que decidimos que íbamos a tomar la temperatura de todas las personas que ingresen a las operaciones y lo primero que pasó fue que amontonaba la gente porque no habíamos diseñado del todo bien cómo había que armar la fila. Si bien la fila se armaba prolijita, no estaban a 1 metro de distancia, al menos no era
amontonamiento, pero sí que había que rediseñar un montón de cosas. Desde eso, lo mismo nos pasaba en los breaks, lo mismo nos pasaba en el comedor, que si bien lo habíamos pensado, también fuimos encontrando un montón de mejoras así. Y creo que la suerte de haber arrancado temprano fue que eso lo fuimos ajustando rápido, nos tomó algunos días hacerlo, pero tuvimos la suerte de poder ajustarlo rápido. Y quizá una de las partes más desafiantes de todo este nuevo protocolo que tuvimos que implementar tenía que ver con el trabajo en células, ¿no? Digamos, cómo hacer para evitar que, incluso yendo en contra de productividades y polivalencias, cómo hacíamos para evitar que las personas vayan pasando por todos los lugares del depósito, teniendo contacto con muchas personas y tener muy identificado, digamos, qué célula de trabajo está asignado a qué tareas para prepararnos en el caso de que una persona de una célula de trabajo tuviera un inconveniente y dé positivo, digamos, cómo tendríamos que reaccionar de cara a eso. Eso sigue requiriendo de muchísima gimnasia, requiere de adaptaciones, requirió de adaptaciones en los sistemas y también de empezar a aceptar algunas productividades más chicas de lo que era nuestro negocio en términos habituales. Creo que probablemente hoy hay un poquito menos de espacio para eso, para quienes todavía no están operando, y ojalá esto les sirva para ayudarlos a que tomen ventaja de lo que quienes estamos operando tenemos la posibilidad de haber ido aprendiendo. Y quizá lo otro que hicimos bastante con mucho foco fue definir un rol interno que centralice el control de la implementación de todos los protocolos y a quien le lleguen todas las dudas, consultas, sugerencias de mejora y la mejora continua de los mismos, ¿no? Así que nada, creo que eso fue un poco la primera reacción tuvo que ver con todo eso, cuidar a la gente y cuidar la operación y poder seguir operando. Y después, obviamente, está la parte más anecdótica de lo que le está pasando al negocio, ¿no? O sea, cambió mucho. En lo que es e-commerce, cambió a medida que los gobiernos fueron decidiendo en los distintos países de la región de que buscaban que e-commerce juegue un rol y en toda esta situación, ayudando a que las personas se queden en sus casas, tanto para la compra de bienes esenciales como la de bienes de habitual consumo. Un poco lo que nos fue pasando fue que también tuvimos que tomar algunas decisiones en esa línea, apagar, digamos, dejar de ofrecer, ir a buscar productos a puntos de conveniencia, que en algunos países es una práctica muy común y mucha gente lo elige, a que pase todo a domicilio. Y obviamente también lo que vimos fue que cambió mucho el mix de venta, ¿no? O sea, empezamos a vender muchísimos más productos esenciales versus algunas categorías que antes se movían muy bien y hoy están muy disminuidas, y eso nos generó el tener que ayudar y acelerar el crecimiento de algunos vendedores que no estaban acostumbrados a vender a ese ritmo ni esos volúmenes en la plataforma, a ver cómo los ayudábamos a que puedan ellos abastecerse, puedan enviar su mercadería a nuestro centro de almacenamiento y que desde ahí podamos entrar a los correos. Creo ahí la pregunta que dio Rodrigo, nosotros no hemos tenido hasta ahora casos positivos, por suerte, pero sí es algo que entendemos que puede suceder y que nos tenemos que preparar para eso, e incluso adaptar las dotaciones a eso en caso de que tengamos que desafectar células completas de trabajo. Así que nada, Ignacio, eso al menos como para iniciar esa primera pregunta que nos habías propuesto, eso de mi lado. Bien, Federico, muchas gracias. No, muy rico, muy interesante, muy variado. Creo que destaco algunas palabras clave. Mencionaste 2 o 3 oportunidades. La palabra aprender y yo creo también entre líneas no inventar la rueda, viendo qué se estaba haciendo en otras regiones o en otras industrias, así que muestra un poco todo el grado de flexibilidad y reacción frente a la contingencia. Así que creo que son temas que se van a repetir, un poco el tema de células de trabajo y de equipos, lo vamos a retomar un poco ahora en el segundo eje. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Ricardo Jiménez Apiola, director ejecutivo del RF, uno de los principales operadores logísticos hoy en el mercado.
interesa, quizás Ricardo, ahí yo te escucho bien, ¿vos me escuchás a mí? Sí, perfecto, Ricardo. Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días a todos. Sí, un poco para sumar con lo que dice Federico, nosotros tenemos la particularidad de ser una compañía que atiende cientos de clientes, por lo tanto, cada uno de ellos tiene una historia muy particular. Y cuando hablamos de efectos en esta pandemia, para nosotros es un caso de extremos, porque tenemos clientes que están duplicando sus volúmenes y otros que no están moviendo absolutamente nada. Así que la problemática es muy variada dentro de una compañía como la nuestra. Por otro lado, si pensamos que el 98% de las disrupciones históricas que hemos tenido a lo largo de muchos años han sido naturales, como pueden ser inundaciones, políticas, económicas, por supuesto, tecnológicas a veces. Esas son las disrupciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Y lo particular de estas es que todas a la misma vez. Por lo tanto, yo me acuerdo de una frase que decía Mike Tyson, que entraba al ring con un plan, y el plan terminaba cuando le daban la primera trompada en la boca. Y esto es un poco eso, ¿no? Planes había para todos, pero de pronto esto cambió radicalmente la manera que operamos. Ahora, ¿cómo pensar una compañía que tiene excesos de volúmenes en un área de su operación y ninguno en el otro, con la experiencia diversa que pueden tener esos empleados? Eso es un desafío que enfrentamos cuando empezamos a planificar, bueno, ¿qué hacemos con esto que tenemos en las manos, no? Pensaba en el transporte, imagínense, cerrás a las cataratas del Iguazú, cerrás los cruceros en Ushuaia, pero a la misma vez el volumen para esos mercados en términos de carga controlada crece y ya te quedaste sin aviones. Así que todo el desafío logístico, como lo dijo Fernando arrancando, el paradigma ha cambiado, en 60 días nos ha cambiado el paradigma. Y la palabra que tal vez rescato, para no repetir conceptos de Fede, traería la palabra solidaridad, y no solo en términos de la solidaridad que nosotros como seres humanos nos debemos, sino solidaridad en apoyar una operación con la otra. Nosotros dividimos a la compañía en 11 pedazos, tenemos 11 operaciones absolutamente distintas y solidarias entre sí, justamente previendo qué nos va a pasar cuando nos pase. Todavía no hemos tenido, al igual que Fede, un caso confirmado, lo vamos a tener probablemente como toda la República Argentina, y ese día, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, la planificación que hemos hecho y aprendido mucho de lo que pasó en Europa es ya no tener una compañía, sino tener 11 en este momento, de tal forma que una pueda ser solidaria con la otra, dado que los cuerpos, los ejércitos, por llamarlo de alguna manera, se pierden por completo y no por unidades. No perdés un soldado, perdés todo aquello que estuvo rodeando a esa persona y sus familias. Así que el desafío es mucho más grande que lo habitual. Por supuesto que tenemos enormes protocolos de limpieza, obviamente preventivos a lo largo del día, pero también tenemos planes reactivos cuando algo nos ocurra, porque ya la limpieza va a ser mucho más profunda para poder meter otro y poder seguir dando batalla en esas operaciones que son tan necesarias hoy, dado que gran parte de nuestro negocio, llamándonos TRF Transfarma, obviamente es el mundo de la farma, que es algo que no se puede detener. Y por último, para cerrar este punto, es la palabra comunicación. Siempre digo que lo peor que te puede pasar después de un mal general es tener dos buenos generales. Y eso es mucho de lo que pasa hoy. Y digo, no es que tengamos dos buenos generales y uno malo, pero en términos de comunicación es lo que está pasando. Vos ves consejos de la OMS que se dan de frente con los del CDC, que son los dos organismos por naturaleza que uno escucha en estas pandemias. Por lo tanto, la comunicación para nosotros es absolutamente clave y es algo que estamos poniéndole mucho foco a través de nuestros líderes. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a retomar seguro un poco de los ejes que mencionaste recién. Son todas, yo diría, medidas y acciones concretas y por otro lado hay palabras también interesantes en términos de cambio de paradigma, de comunicación, solidaridad, así que bueno, sabemos que todas estas temáticas que involucran temas
técnicos, pero también emocionales o de personas, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante esa mirada. Invitar ahora a poder participar a Fabián Oliveto. Fabián es director de producción y supply de Chile, de Reckitt Benckiser, para poder tener la mirada desde el consumo masivo. Vemos que también ha habido muchos cambios en términos de la demanda y la gestión con los proveedores, buscando asegurar la continuidad. Así que, ¿cómo ve Fabián, en función de las últimas semanas, las definiciones que han tenido que tomar en función a la velocidad de estos cambios? Bueno, gracias Ignacio. Hola a toda la audiencia. Bueno, les cuento que el impacto de COVID en principio para Reckitt fue una decisión de proteger. Si yo tengo que describir cuál fue el foco, fue exactamente eso, proteger no solo a la gente, que es lo primero que hay que proteger, sino también proteger su negocio. Y como vos bien decís, hay distintas reacciones y lo voy a comentar dependiendo del tipo de producto. Entonces, en proteger a la gente, en principio, rápidamente estableció el home office obligatorio, excepto para las personas de las operaciones, con lo cual los primeros días de marzo ya estábamos todos en home office obligatorio. Y dentro del esquema de protección del personal, podemos separar las personas que operan y las personas que están en el home office en este caso. Y entonces diseñó un sistema de trabajo y de soporte para cada uno de ellos. Obviamente en la operación, como bien comentaba Ricardo o Federico, todo lo que tiene que ver con elementos de protección, y yo aquí no hablo solamente por una operación logística, sino también por las fábricas que tiene Reckitt en todo el mundo, la protección del personal con los elementos, con la instrucción, con el cambio de frecuencia de limpieza. Reckitt tiene operaciones de nivel farma, con lo cual está acostumbrado a eso, pero esto subía aún más la vara, porque lo que antes uno asumía estaba limpiando, ahora no estaba seguro. También lo que representa contratar médicos y profesionalizar el manejo de la salud. En toda operación industrial hay un responsable de higiene y seguridad, pero no en todas tenemos médicos. Bueno, contratar un médico para poder monitorear cómo son las condiciones del personal, adicionalmente a medir fiebre, como decía Federico. Y a su vez todo lo que tiene que ver con dar soporte a la gente que está en home office, porque si no facturás, por más que tengas el producto, paraste igual la operación. Entonces, todo el sistema de soporte, que sea notebooks, que sea sistemas de comunicación, y no solo la parte del hardware, sino yo diría también la parte del software en términos de entender cuál es el impacto que este home office causaba a nivel de toda la compañía. Con lo cual se puso un soporte profesional adicional online para la gente, más allá del soporte que debe dar su jefe y el management de la compañía. Esto hablando de la gente, hablando del negocio, claramente salimos rápidamente a revisar el riesgo de poder recibir materiales, el riesgo que implicaba, porque Reckitt tiene muchas fábricas también en China, Tailandia, en la zona donde explotó esto, y por supuesto también en Europa, con lo cual a subir los stocks rápidamente, tanto de producto terminado como de materias primas, principalmente aquellas que vienen de áreas con más exposición, y todo esto en un modo crisis, ¿no? Inmediatamente se implementó la célula de crisis respecto de el top management de la compañía y con los jugadores más relevantes. Por ejemplo, haciendo referencia a lo que contaba Federico, la persona que manejaba e-commerce, que hasta ese momento vendía el 2% de la venta total de la compañía, pasó a estar directamente en el comité de crisis, porque se constituyó en un canal clave. Entonces, todas esas adaptaciones en la forma de manejar la compañía, hubo que tomarlas rápidamente. Las reuniones de monitoreo, no solo del negocio, sino de cómo está la gente, ¿ok?
no son reuniones de autoayuda, pero casi, que implementamos para sostener a las personas que están en distintas circunstancias solas en su casa. Por supuesto, todo lo que tiene que ver, después lo hablaremos, con productos de cuidado personal, desaparecieron, ¿no? El stock es cero, no hay duda. Y todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios, lo que yo podría decir es que lo que hemos observado y estamos observando es el efecto sobre la demanda de un esquema de pantry loading, ¿ok? Llenado abrupto de la alacena hace que cuando uno mira el sell-out se comporta de una manera muy aleatoria. Semanas donde se vende todo y semanas donde hay mucha menos compra, ¿ok? Y esto probablemente también lo pueda ver la gente de Transfármaco o de Droguería del Sur. Y otro elemento secundario muy marcado es la pérdida de productividad, que también mencionaba Federico y mencionaba Ricardo. Eso es muy notable. Se pierde muchísima productividad. Obviamente esto implica suba de costo en una operación, pero también la pérdida de productividad del management a través del trabajo por home office. Y esto acarrea, en general, y lo estamos viendo, una suba de estrés muy importante en todo el personal, ¿ok? Porque adicionalmente tiene que trabajar de lo que le toca en su casa, con su situación personal, ¿ok? Los niños o los padres. Entonces, el entorno de trabajo se complicó bastante y hay que dar soporte a la gente para que pueda seguir haciendo su trabajo. Y un efecto inmediato de esto fue pasar todo al modo crisis, donde los proyectos de mediano o largo plazo técnicamente no tienen foco, ¿okay? Esto yo diría son las cosas más importantes que nos sucedieron inmediatamente del impacto del COVID. Muchas gracias, Fabián. Se destaca la palabra modo crisis, que también se reiteró, y eso tiene que ver un poco con la capacidad de reacción y la resiliencia que hablábamos, adaptarnos a los cambios. Así que vamos a retomar sobre eso y todo el trabajo también sobre las personas, ¿no? Proteger, contener en función al estrés del entorno, así que creo que es muy interesante esa mirada complementada con aspectos técnicos más vinculados, por ejemplo, a la productividad, y que seguramente ahora en el segundo eje ahondemos en alguno de esos tópicos. Darle la palabra ahora a Diego González. Diego, liderando toda la operación de supply. Sabemos que precisamente la industria de farma tiene una responsabilidad crítica hoy, con cobertura y nivel de servicio a la totalidad de farmacias del país. Así que, Diego, nos interesa ahí tu visión. Adicionalmente, ustedes cuentan con una operación con un grado de automatización muy alta, entonces evaluar cuál fue el rol para mitigar, digamos, las contingencias dentro de la operación. Okay, buen día a todos. Gracias, Nacho. Bueno, buen día a todos. Gracias, obviamente, por la invitación y poder participar de este panel. Bueno, explico en 30 segundos el negocio de Droguería del Sud, porque la palabra droguería a veces confunde. Somos una gran distribuidora farmacéutica, manejamos 20.000 referencias o SKUs, 10.000 productos medicinales, medicamentos, y 10.000 productos de perfumería, cosmética y demás. Tenemos 9 centros de distribución, abastecemos a nivel nacional a 8.000 farmacias, con un nivel de servicio de 2 entregas por día en promedio. Todos los pedidos ingresados hasta la 1 de la tarde se entregan por la tarde. Todos los pedidos ingresados entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche se entregan al día siguiente. Algunas localidades más alejadas tienen una entrega diaria, como ser, digamos, la Patagonia, Tierra del Fuego, y otras localidades tienen hasta 4 entregas por día, ¿no? Básicamente somos una gran distribuidora. También hicimos algo parecido cuando empezó toda esta locura, a lo que comentó Fernando de Mercado de Envíos. Básicamente hicimos un relevamiento en otras droguerías en Europa, en España principalmente, para entender, al estar más adelantados, qué medidas de contención estaban tomando. La verdad que no encontramos nada mucho más novedoso de lo que ya se estaba empezando a implementar acá. Después lo voy a explicar con más detalle.
Obviamente lo que hicimos, Droguería del Sur tiene 1.200 empleados en total. Lo que hicimos fue identificar todos los puestos aptos para poder trabajar desde la casa, con teletrabajo, con home office. Lo hicimos, toda la parte administrativa, comercial, de cobranzas, eso. Hoy día están trabajando todo el mundo con home office. Fue una experiencia muy innovadora porque nosotros en la droguería no teníamos la política de home office, si bien la estamos pensando, y esto lo que hizo fue una gran prueba piloto a escala masiva, y la verdad que está resultando bastante bien. Capacitamos a todos los mandos medios en cómo supervisar un equipo de teletrabajo, que es distinto a una supervisión con un equipo presencial, digamos, y la verdad que la experiencia está siendo buena y genera una oportunidad, que seguramente vamos a ampliar en el último punto, de poder implementar el teletrabajo como una modalidad válida y como un beneficio, digamos, ¿no? Toda crisis siempre hay oportunidades. A nivel plan de contingencia nos focalizamos mucho en pensar qué pasa cuando escale el ausentismo, que entendemos va a escalar cuando la crisis vaya avanzando, si bien la cuarentena lo aplacó bastante. Hoy día podemos decir que en los 9 centros de distribución el ausentismo es totalmente normal, no hemos tenido un incremento, por ahora venimos bien. Ahora bien, cuando esto escale tenemos previsto distintas medidas. Por ejemplo, reducir el surtido, focalizarnos específicamente en los productos medicinales, de forma tal de poder trabajar con un ausentismo de, por ejemplo, el 30 al 40% y seguir manteniendo el servicio en los productos más esenciales, no así en los productos de perfumería, cosmética y demás. Si sigue escalando el ausentismo, tenemos previsto también, digamos, no mantener el servicio actual de 2 entregas diarias promedio, sino bajarlo a 1 o bajarlo a 3 veces por semana. Y en el caso más extremo, podríamos estar eligiendo abastecer a ciertas localidades, ciertos clientes, llegando a un extremo que entendemos que eso no va a pasar. Pero ya tenemos trazado el plan de contingencia en cómo operar hacia adelante en caso de que el ausentismo siga escalando. Bueno, a nivel plan de prevención, lo que hicimos fue tener bien claro que nosotros la actividad no la podemos parar, estamos dentro del grupo de empresas que brindan servicios básicos, por lo cual tenemos que seguir operando. También explicamos claramente de que no podemos trabajar con riesgo cero porque recibimos mercadería de proveedores que puede tener algún nivel de contaminación, recibimos devoluciones de las farmacias, ya sea en cajas en las cuales salen los pedidos o en mercadería que ingresa como devolución. No podemos eliminar el riesgo de que alguna de las personas que estén trabajando con nosotros ya estén contagiados y no lo sepamos, con lo cual hicimos mucho foco en que sí tenemos que trabajar en la medida de prevención. Definimos distancia mínima de acercamiento entre personas, 2 metros, esto lo hicimos con el servicio médico, entendemos que la distancia es de 1,5 metros, pero por las dudas lo llevamos hacia los 2 metros. También estamos implementando esta semana el uso obligatorio de máscaras, protectores faciales, en el 100% del personal que ingresa a la planta. Esto aplica también para proveedores y también para transportistas, porque entendemos que tenemos que cuidar a nuestros proveedores o a nuestros transportistas, que son los que tienen contacto directo con las farmacias. Ya, por ejemplo, hemos tenido 2 casos de farmacéuticos con COVID-19 confirmado, positivo, con lo cual hemos puesto en cuarentena a los transportistas asociados a esos clientes, digamos, ¿no? Y también hacer mucho foco en las medidas de lavado de manos, utilización de alcohol en gel. O sea, estas son las herramientas que tenemos disponibles dentro de la organización para poder minimizar el riesgo de un contagio. Sabemos que en algún momento va a suceder y tenemos también definido el protocolo de acción en cada uno de los sectores, digamos, ¿no? A nivel recursos, lo que hicimos fue darle licencia a todas las personas que estaban comprendidas en el grupo de riesgo, asmáticos, cardíacos, personas de más de 65 años y demás. Hemos también, digamos, hablado con toda la gente, tenía vacaciones previstas para suspenderlas y reprogramarlas hacia más adelante. Hemos lanzado un plan de preselección de personal para tener entre 20 y 30 personas disponibles ya con apto médico en cada uno de los centros para poder reaccionar rápidamente. Y también hemos tomado y hemos liberado, hemos tomado personal adicional, porque el volumen en promedio nos ha subido un 20%, o sea, el nivel de locura está bastante alto, como comentaban anteriormente, y mucha demanda de productos críticos, digamos, ¿no? Alcohol en gel, barbijo, guantes, protectores faciales, todo lo que tenga que ver con los productos relacionados con el paracetamol. Las redes sociales acá mucho nos ayudan porque
hubo información de todo tipo, mucha fake news, donde decían, por ejemplo, que el ibuprofeno no era bueno para el tratamiento de esta pandemia, con lo cual automáticamente la demanda de paracetamol explotó por el aire, y esto en los centros de distribución generó obviamente un problema de cuello de botella, porque eran algunos productos de baja rotación y tuvimos que cambiarlos a sectores, digamos, donde podrían ser atendidos con una tecnología más automatizada y demás, un tema netamente de slotting, así que bueno, lo estamos manejando. A nivel prevención, lo que les comenté, hacer mucho foco en aplicar el protocolo, que básicamente implica el control de la temperatura de todo el personal que ingresa a los centros de distribución y a las áreas administrativas, y esto aplica a empleados, proveedores, transportistas, personal de seguridad y limpieza, al 100%. Inclusive, en algunos centros que trabajan con pedidos de delivery para el comedor, también se le toma la temperatura a la persona que trae el delivery para asegurar que no haya ningún tipo de contaminación, o al menos manejarlo, digamos, ¿no? Hemos prohibido todo tipo de saludo, no besos, no abrazos, no mano, no codito, no nada. Esto en nuestra cultura sabemos que es complicado, pero lo estamos haciendo y no acercándonos a nadie en menos de 2 metros, digamos, ¿no? Es obligatorio, como les comenté, a partir de esta semana, el uso de las máscaras faciales. Ya implementamos, mejor dicho, un protocolo para los sectores donde se hacen filas, que marcamos, digamos, cada 1,5 metros una línea, una marca en el piso para que se respeten el ingreso al comedor, a los vestuarios y demás. Hemos obviamente provisto también alcohol en gel en todos los puestos de trabajo, y hemos liberado, digamos, que las personas se pueden lavar las manos varias veces por día, por turno, para justamente aplicar esta medida de prevención, ¿no? Hemos también restringido la polivalencia, lo comentaban los speakers que hablaron anteriormente. Esto atenta a la productividad, pero entendemos que ayuda a la hora de tener un caso positivo poder, digamos, seriar un sector y evitar la contaminación cruzada entre sectores, digamos, ¿no? Hemos restringido la cantidad de personas que pueden entrar en simultáneo tanto al comedor como a los vestuarios. Para eso hemos secuenciado turnos de ingreso cada 15 minutos, y cada uno de los centros que tienen capacidades distintas tiene una cantidad de personas habilitadas para poder, digamos, ingresar al comedor y los vestuarios. Hemos maximizado los procedimientos de limpieza, hemos reforzado la dotación, desinfectando en cada cambio de turno las terminales de radiofrecuencia, las mesas de trabajo, perdón, los equipos de movimiento, los comandos de los order pickers, de los autoelevadores, los escáneres en general. Todo eso se desinfecta con, digamos, alcohol diluido al 70% o agua con lavandina diluida. Una vez por semana hacemos una desinfección completa de todos los centros de distribución, a nivel de piso, paredes, puestos de trabajo y demás. Para lo que tiene que ver con todo lo que es paquetería y documentación que ingresa vía correo y demás, también se aplica un proceso de desinfección con alcohol diluido. Y todos los días los supervisores de los centros de distribución, por turno, hacen una reunión de 5 minutos con todos los empleados para reforzar el uso y la aplicación de todo lo que es relacionado con el protocolo de seguridad, digamos, ¿no? También tenemos identificado, definido, mejor dicho, el protocolo a aplicar en caso de tener casos sospechosos. Esto es, una persona que se le toma la temperatura y da un valor superior a 37,5 grados, no se le permite el ingreso, se da parte al servicio médico para definir las acciones a tomar. Si sucede dentro de una persona que ya está dentro de la instalación de los centros de distribución, esa persona se segrega, también se la lleva al servicio médico para definir el plan a seguir, y lo mismo con empleados que están fuera de la empresa vía home office o fuera del turno de trabajo, también tenemos un esquema similar. Con transportistas lo hemos aplicado también, donde detectamos una farmacia con un caso sospechoso o positivo del coronavirus, automáticamente tanto chofer como acompañante se ponen en cuarentena, tenemos 4 en este momento, y bueno, esto está aplicado en la totalidad de los centros de distribución. Perdón, me extendí un poquito con el tiempo. Muchas gracias, Diego. Muy interesante todos los puntos, creo que también coinciden con el tema de proteger al personal y mucho trabajo en equipo, porque todas estas comentarios o acciones que mencionabas requieren la coordinación con distintas áreas de la organización, ¿no? De personal, de operaciones,
legales, de un montón de áreas, con lo cual se ve todo el trabajo en equipo, digamos, para poder adaptarse a este nuevo entorno. Nos interesa ahora, bueno, poder participar, invitar a Xavier Farrés, que es gerente de desarrollo de negocios en nuestra oficina en España. Nos va a poder dar seguramente una visión de qué está pasando en Europa. Que lleva unas semanas adelante, ¿no? En todo esto. Así que, Xavi, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias. Con alguna diferencia de horas. Exacto. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme y espero poder aportar un punto de vista un poco diferente por venir de una geografía diferente. Tal como comentabas, ya llevamos 5 semanas de cuarentena y un poco yo creo que ya se ha descrito, ¿no? Pero al principio se generó muchísima incertidumbre, especialmente sobre los decretos del gobierno sobre qué eran industrias esenciales y cuáles no. Además, el criterio ha ido cambiando. Al principio se dejaba a la gente ir a trabajar mientras no tuvieras una exposición de cara al público en muchas industrias, pero la que marcó mucho la pauta fue la industria de la automoción, que decidió cerrar fábricas por falta de componentes. Esto pues marcó también una parte importante de todo lo que fue ocurriendo. Pero claro, hay mucha industria, muchas compañías que sirven a industrias esenciales y a industrias no esenciales, con lo cual esa incertidumbre, esa confusión empezó a generarse, ¿no? Luego lo he explicado muy bien, yo creo, Fernando, y Fabián, el resto de compañeros de ponentes, ¿no? Pero el comportamiento de la demanda del consumidor ha cambiado muchísimo. Todos nos acordamos de la falta del papel higiénico, luego fue la cerveza, el vino, ahora parece que es la harina. O sea que el comportamiento del consumidor es muy diferente y tal como se ha comentado, pues ha habido una avalancha sobre el tema del e-commerce y la entrega domiciliaria. Algunos datos de lo que ocurrió en las primeras semanas en España. Las categorías que crecieron más fueron la de deportes, que creció en las entregas del e-commerce un 191%. Imaginaros cosas que no puedes, o sea, proporcionalmente, en proporción, un 130% jardinería, un 135% mobiliario, un 47% material escolar. O sea, son incrementos en estas categorías espectaculares. Evidentemente, la alimentación también subió un 14% y farmacia un 26%, que son categorías pues con mucho más volumen, ¿no? Pero, y por ejemplo, también moda, lo que sería moda, pues se redució un 69%, ¿no? Con lo cual, un cambio de comportamiento muy importante. Entonces, lo que ha ocurrido, yo creo que lo ha explicado muy bien Fabián, ¿no? Muchas compañías, intento dar un poco también de argumentos un poco diferentes, ¿no? El comité de crisis ha funcionado en muchas compañías, siendo directamente en el comité de dirección o parte del comité de dirección o organismos muy cercanos al poder de decisión. Y yo creo que la parte positiva de estos comités de crisis que básicamente se han convertido en procesos de Sales and Operations Planning diarios. Es decir, al final, entender qué demanda tenemos que servir, qué capacidad de suministro tenemos, qué decisiones tenemos que tomar. Y para las compañías con procesos de Sales and Operations Planning muy robustos, esto pues estaban entrenadas, tenían músculo, y los que no lo estaban tanto, pues realmente han tenido que aprender y practicar de manera muy rápida. Y luego me gustaría también destacar cosas que no se han comentado y no sé si han pasado en Argentina o no, pero aquí en España pues hay una discusión, un argumento que viene de un tiempo, ¿no? Sobre la dignificación del rol del transportista, y durante estas primeras semanas realmente lo tuvieron muy difícil por la dificultad en poder operar, en poder hacer sus descansos, en poder acceder a servicios de restauración, de poder descansar. Y realmente dificultó mucho su trabajo. Luego la solidaridad digamos, de la sociedad, empezó a abrir corredores, a restaurantes a ofrecerles comidas gratis, etcétera, etcétera. Pero se vio muy claramente que el rol del transporte era fundamental para que toda la maquinaria pudiese jugar, y realmente la sociedad lo reconoció. Y después otro aspecto que también creo que puede ser un poco diferente de lo que hemos comentado,
había en las operaciones, se ha hablado, ¿no?, yo creo muy bien de asegurar las operaciones esenciales que funcionaran, lo que también fuera un tema motivacional, o sea, mucha gente espantada sobre que tenían que ir a trabajar, no sabían si con toda la incertidumbre de información, pues qué podría pasar, picos de trabajo muchísimo, muy altos, situaciones caóticas, y lo que se ha sucedido probablemente también en Argentina, pues las compañías y los compañeros han hecho muchos vídeos de homenaje para animar a la gente que está en primera línea en los almacenes, en las fábricas, en las tiendas, para decirles, comunicarles lo importante que es su trabajo en estos momentos, ¿no? Y motivarles para que esto pudiese funcionar, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos temas pues ya están comentados. Muy bien, Xavi, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Federico, que tiene un compromiso a las 2 de la tarde. Vamos a pasar al tercer. Creemos que el primer y el segundo eje ya fuimos mencionando un poco el impacto y las medidas corto plazo. Así que, Federico, pensando un poco hacia adelante, en el futuro, ¿cuándo estiman que esto pueda volver a la normalidad, entre comillas? ¿Qué cosas van a haber cambiado de aquí al mediano plazo? Estamos hablando un año, año y medio, y que llegaron para quedarse. Y final, ¿qué consejos o conclusiones o lecciones aprendidas podemos prever? Bueno, a ver, el tercer eje, quizá la mejor forma de describirlo, yo diría que hoy para nosotros la situación es casi que diaria, ¿no? Todos los días nos estamos enfrentando con muchos desafíos que tenemos que ir sorteando y con comités de crisis que están actuando a nivel diario con muchas decisiones para tratar de acompañar. Creo que la perspectiva de mediano y largo plazo es muy compleja de definir, con lo cual difícil decir cuándo para nosotros esto puede volver a la normalidad, si es que alguna vez, si es que esto no va a dejar una marca en toda la población que cambie muchos hábitos de consumo y costumbres en toda la población, ¿no? Por lo pronto lo que sí vemos a corto plazo es, nosotros en Mercado Libre viven de la venta en Mercado Libre miles de pymes, ¿sí? Y hoy algunas de ellas, o varias, bastantes de ellas, no están logrando operar. Con lo cual, lo primero que estamos tratando de entender es cómo vamos a hacer para ayudar a los que no están operando, y a medida que se pueda ir flexibilizando la cuarentena, cómo los vamos a ir ayudando a que puedan ponerse al día con todas las ventas que incluso algunos de ellos han seguido haciendo con fechas de entrega lejanas y de productos que no son de consumo habitual o de primera necesidad. Y también preparándonos en toda nuestra red de transporte para ayudar a que esos volúmenes puedan funcionar bien y llegar de forma correcta, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores desafíos. O sea, no vemos algo que vaya a pasar de la noche a la mañana en donde todo vuelve a la normalidad. Creo que va a ser muy paulatino. Algunas cosas tomarán algunos meses, algunas tomarán, como dijiste vos, 12 o 18 meses en que sean un poco más habituales a lo que vivíamos hace algunos meses atrás en todo el mundo, diría. Y las cosas que van cambiando, creo que las comentaba muy bien Javier, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos viendo, lo que más nos asombra es cómo va cambiando todo el patrón de consumo. Y eso hace que cambie el perfil del centro de almacenamiento, hace que cambie el perfil de cómo hay que distribuir, hace que cambie los tiempos y productividades que tenemos en toda nuestra cadena, con lo cual de algunas cosas hemos tenido tiempo de poder acomodarnos rápido y otras nos está costando muchísimo más hacerlo. Creo que de vuelta, volviendo a lecciones aprendidas, para mí lo más importante es el aprender, el escuchar a otros y tomar recomendaciones y participar de grupos bueno, obviamente de este tipo de espacios y de generar grupos
más pequeños en donde se pueden intercambiar situaciones, buenas prácticas y hasta proveedores de cosas que hoy, hasta hace un tiempo, no necesitábamos con tanta premura y hoy pasan a ser la clave de que una operación pueda seguir funcionando, ¿no? Hablo con el gel o la mascarilla o los guantes o lo que fuese. Pero nada, creo que desde nosotros lo que más estamos trabajando tiene mucho que ver, o sea, mirando hacia futuro con lo que te decía, o sea, cómo vamos a hacer para ir ayudando a las pymes que se vayan pudiendo reactivar, a que se reactiven de forma correcta, a que tengan el servicio que necesitan para poder seguir vendiendo, y que todas las familias que viven de la venta en Mercado Libre puedan continuar haciendo su giro de negocio y acompañándolos en eso. O sea, tuvimos que tomar un montón de facilidades y ofrecerles un montón de facilidades a todas las pymes que trabajan con nosotros. Nosotros vendemos desde créditos a otro montón de cosas que nos hemos flexibilizado para que ellos puedan afrontar este desafío, y creo que desde nuestro rol más en la parte logística tiene que ver con tratar de anticiparnos a los volúmenes que puedan venir, trabajando con toda la cadena para ver cómo los vamos a poder absorber. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabíamos que tenías una hora para dedicarnos, así que muchísimas gracias por tu mirada y bueno, seguimos en contacto. Dale, muchas gracias por la invitación. Gracias, Federico. Un abrazo grande. Bien, en esta línea de pensar en el corto, mediano plazo y evaluar cómo pensamos que va a seguir la película y cuáles han sido los principales cambios, ya sea desde el punto de vista de hábitos de consumo y de la demanda, tener la mirada del consumo masivo. Fabián, ustedes tienen productos de higiene, sanitización, así que ¿qué es lo que están viendo en ese sentido y cómo lo están buscando resolver con la mirada integral de cadena de suministro, integrando proveedores, transportistas, cómo están pudiendo resolver quizás los cambios en el perfil de pedidos o la llegada al mercado? Bueno, en el caso de Reckitt, todo lo que es producto de cuidado personal y producto de limpieza, por supuesto, está la demanda exacerbada en lo que es producto de cuidado personal. Obviamente pasamos de tener producto que creíamos que se nos iba a vencer a quedarnos en cero inmediatamente. Y esto está, digamos, también vinculado con el modo pánico o pantry loading, que se denomina, de cómo el consumidor se está comportando, ¿no? Uno también lo ve cuando va a algún supermercado o a un negocio de barrio y ve que un día está lleno de determinado producto y 2 días después no hay nada. Entonces, esto mismo sucede a nivel stock y a nivel mercado. Claramente, todo lo que tiene que ver con canal supermercado y este tipo de productos explotó. Reckitt también tiene productos alimenticios que se mantienen muy bien, no como son de alimentación infantil, no tienen este efecto de pánico tan marcado. Y el canal de e-commerce, como comenté anteriormente, que cambió radicalmente su participación en la venta de la compañía. Entonces, principal desafío en términos de transporte y en términos de warehousing. Nosotros tenemos operadores logísticos, pero también tenemos una fábrica que se opera con personal propio. Todo el tema de el picking, el pico de picking, la entrega está impactando en el nivel de servicio de manera seria, más allá, inclusive aún teniendo stock. Entonces, hay que balancear turnos mientras sea posible y tratar de suministrar el mercado. No, como decíamos hoy, la productividad muy, muy baja y seguramente el costo muy alto ahora cuando estemos cerrando marzo con todos los números. Y en términos también de
del equipo de trabajo. La situación actual hay que sostenerlo, se necesita estar con la gente, escuchar lo que les sucede y en este caso, digamos, no hay ninguna solución que arregle todo, es solución individual. En los proveedores también es algo parecido a lo que comentaba Federico con las pymes, es decir, cada proveedor tiene su situación y por supuesto nosotros, ejemplo, estamos buscando proveedores locales de todo lo que son productos de cuidado personal, que Reckitt tiene una red internacional muy amplia, pero que no alcanza a suministrar lo que se necesita, entonces hay oportunidades, pensando también para después de la crisis, para los proveedores locales, en términos de los productos que están siendo más demandados, claramente, y todo lo que tiene que ver con cambios de hábitos, de limpieza, digo, eso llegó para quedarse seguramente por un tiempo muy largo. Todo lo que tiene que ver con e-commerce después de la crisis también creo que va a quedar claramente implementado. Va a estar muy difícil recuperar la pérdida de productividad, hay que ver cuáles son los costos de salida de todo eso. Y el otro tema es que me da la sensación que en términos de stocks y de movilización de efectivo, esto va a tener un impacto de largo plazo, sobre todo en los indicadores. Si uno lo piensa que tiene un año que cumplir con un presupuesto o un plan, va a estar más complicado. Y también como salida de la crisis, el efecto ganador-perdedor, ¿no? En términos de cambio de demanda, yo creo que esto va a durar seguramente una buena parte de este año y tal vez del otro. En algunos casos hasta se espera un segundo pico de pandemia para el Q4 cuando entre el invierno en el hemisferio norte. Entonces, hay que ver cómo sigue la película. En términos de transporte, vos mencionabas, Ignacio, que se puede hacer, hay claramente, y ya lo decía Diego también, hay que resignar eficiencia en el transporte. Yo todo esto lo englobo bajo productividad y hay que ver dónde aterrizamos con todas las medidas de distanciamiento y existencia de casos. Así que yo, digamos, predigo que los costos no van a poder mantenerse en términos de lo planificado. Precisamente en aquellos casos en que la venta te ayuda a cubrirlo, va a ser fantástico, pero cada línea mira cada línea, ¿no? El volumen es el volumen y el costo unitario de transporte o de producción va a estar impactado sin ninguna duda. Y las lecciones aprendidas para mí no son muy precisas, pero claramente proteger rápido a la gente, que es el activo de la compañía y sin los cuales ninguna compañía es una compañía. Y como decía Xavier también, pasar al modo crisis rápido, yo creo que esta sensibilidad va a quedar en términos de que uno no sabe hacia dónde se dispara, sea el suministro, sea la demanda, lo que fuere. Y entonces esas dos lecciones es para mí las que más van a perdurar durante un tiempo, ¿no? Casi un año con seguridad. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Evidentemente sí, esto es algo que está comenzando, así que queda claro la visión, digamos, paso a paso, priorizando los equipos y la continuidad del negocio. Progresivamente se irá buscando optimizar indicadores de productividad seguramente, pero el desafío hoy es poder llegar a los clientes con un nivel de cobertura adecuado. Así que muy clara la visión, te agradecemos. Preguntarle ahora a Diego González, desde el punto de vista de Pharma, también qué visualizan hacia adelante, qué cambios piensan que van a permanecer
y en términos de estrategias, dado que el nivel de servicio es clave, cómo eso ha impactado quizás en la gestión con los proveedores y la estrategia de inventarios en la red, digamos, para tener cobertura a nivel nacional. Perfecto. Bueno, nosotros esta crisis nos trajo, por la industria en la que estamos, un incremento en el volumen de venta del orden del 20%, con demandas puntuales muy importantes en los productos más conocidos, ¿no? Alcohol en gel, mascarillas, guantes y demás. Les comentaba también el caso del paracetamol, también todo lo que tiene que ver con la vitamina C se disparó de forma muy importante. Inclusive las vacunas antigripales, siempre uno compra las vacunas o las encarga, digamos, con un año de antelación, digamos, ¿no? Esto viene no se fabrican en América, se fabrican en Europa, digamos, ¿no? Con lo cual pedimos una cantidad de vacunas para la población que está claro este año todo el mundo se quiere vacunar, con lo cual es claramente insuficiente. También este año le estamos haciendo la campaña de la distribución de la campaña de vacunación PAMI y el volumen es casi el doble respecto al año pasado, digamos, ¿no? Con lo cual a nivel de vacunas también se está disparando la demanda. Ahora, por ejemplo, ayer comunicó el gobierno de la ciudad y otros gobiernos provinciales que va a ser obligatorio el uso de mascarillas, barbijos o máscara, con lo cual es otro producto que se va a disparar claramente la demanda y la oferta obviamente tarda en reaccionar. Estamos viendo nuevos proveedores que están entrando en este juego. En nuestro rubro, por ejemplo, un operador logístico con el cual trabajamos montó una fábrica de barbijos, o hay iniciativas de empresas, por ejemplo, imprentas, que se dedican a fabricar mascarillas faciales, con lo cual estamos incorporando nuevos proveedores que nos pueden abastecer en este pico de demanda, digamos, ¿no? Por otro lado, vimos también que lo comentaron, un efecto acopio. Parte de este incremento de las ventas es el efecto acopio en la gente en general por miedo a que el producto luego entre en falta y demás. Y nosotros prevemos una baja en la caída o en el volumen de actividad por el efecto claramente crisis, porque esto va a terminar pegando en la venta de la farmacia, ¿no? Tanto en medicamentos como en productos de cosmética y perfumería. Estamos viendo por parte de los proveedores cambios en las condiciones comerciales, recorte de plazos de pago, recorte de ofertas, incremento de precios. Si bien hay mucha presión del gobierno, esto está pasando. Hoy día el foco de la compañía está más en cobrar que en vender. Estamos mirando muy de cerca a nuestros clientes para entender que la cadena de pago no se rompa. Preferimos resignar venta, pero asegurar, digamos, la cobranza, digamos, ¿no? L'Oréal Sud es una empresa que hoy estamos facturando en promedio 400 millones de pesos diarios, con lo cual la cobranza es totalmente estratégica, digamos. A nivel inventarios, estamos impulsando una baja en los inventarios. Esto básicamente, capital de trabajo es una cuestión central. A nivel de abastecimiento, se ha deteriorado muchísimo la calidad de las entregas. El downtime ha caído drásticamente, al igual que el fill rate. Y esto hace también que las faltas se vayan incrementando. Por otro lado, estamos bajando inventario, con lo cual estamos, digamos, activando con mucho seguimiento a nivel de proveedor las entregas de los productos críticos para no quebrar en esos productos, digamos, ¿no? También se han eliminado ofertas, porque al tener una baja calidad de abastecimiento de entrega, directamente no podemos publicar ofertas que hacemos habitualmente con nuestros clientes, sobre todo productos de perfumería, cosméticos y de venta libre. Básicamente son los efectos que estamos viendo en este momento. Y están surgiendo en nuestros clientes, en las farmacias, iniciativas de entrega de medicamentos con esquemas de e-commerce. La distribución, la comercialización de productos medicinales en Argentina vía internet está prohibido, vía e-commerce no está permitido, pero mismo así las farmacias están innovando, haciendo alianzas con Rappi y con Globo para llevar los medicamentos, los pedidos hasta el consumidor, hasta el paciente, en línea con esto de el quédate en casa, lo cual es una buena iniciativa. Nosotros creemos que estas iniciativas que están surgiendo por esta crisis va a generar oportunidades para que luego de finalizar la crisis el e-commerce en la industria farma avance. Nosotros, por ejemplo, como L'Oréal Sud, tenemos un
e-commerce propio, pero que está enfocado 100% a la venta de productos no medicinales, esto es perfumería y cosmética, y creemos que esto va a ser una oportunidad para ampliar el sortido mañana a productos medicinales. Obviamente requeriría cambio de las regulaciones por parte del ANMAT, de los Ministerios de Salud nacionales y provinciales, pero creemos que va a ser algo que, digamos, que llegó para quedarse seguramente. Por otro lado, creo que el uso del home office para nosotros va a ser una oportunidad, esta experiencia, esta prueba piloto masiva que hicimos de urgencia, con lo cual creo que va a ser algo que se va a seguir utilizando a futuro. Seguramente tendremos un aprendizaje, pero creo que en general en las empresas esto se va a visualizar. Y por otro lado, yo creo que una vez que esto se normalice, que va a tardar seguramente no menos de un año, hasta que no salga la vacuna, creemos que van a existir cuarentenas parciales o segmentadas en determinados rangos de la población. Creo que la recuperación va a ser muy a poco y, bueno, esperamos a que sea de la mejor manera posible. Estamos apoyando a nuestros proveedores, a nuestros transportistas, digamos, para obviamente facilitarles todo lo que tiene que ver con el pronto pago y inversiones para renovación de flota, digamos, ¿no? Son aliados estratégicos nuestros que tenemos que darles soporte. Básicamente esto es lo que estamos viendo hacia adelante. Bien, Diego, muy interesante también, muy variadas las diferentes miradas en términos de niveles de inventario, de estrategias operativas y fundamentalmente algo destacado el tema del e-commerce, el tema de Pharma, que aún no está legislado, pero digamos es algo que evidentemente va a ir avanzando y está para quedarse, ¿no? Creo que es un factor común dentro del tema de cambio de hábitos. Algo que quizás pensando en el futuro nos quedó pendiente comentar, evidentemente se está hablando mucho y ya se ha avanzado mucho, y luego vamos a traer la mirada también desde Europa, de la digitalización de la cadena de suministro, bajado a tierra, el uso de sistemas, el uso de tecnologías para optimizar lo que es productividades o preparación de pedidos, garantizar niveles de servicio. En ese sentido, Ricardo, desde la mirada de ustedes que tienen, como decías, muy bien decías al principio, atienden clientes desde el mundo de Pharma hasta consumo masivo y parte de e-commerce también, ¿cómo están viendo que estas herramientas o la tecnología puedan ayudar en términos de todos estos cambios drásticos que se están acelerando, ¿no? en el mercado, desde la demanda? Sí, creo que lo dijo Fer cuando arrancamos. Me parece que acá se prendió el reloj de la tecnología, del e-commerce y de unos cambios drásticos en el modelo de cómo consumimos. Se adelantaron 5 años en 5 minutos. Y definitivamente esto llegó para quedarse, porque hoy por hoy es parte del estrés, a futuro va a ser parte de la solución, como siempre han sido los grandes cambios en la manera de que hacemos las cosas. Me acuerdo cuando ir al banco y no te atendían más en una caja, tenías que ir a un cajero, un año después te llegaban a mandar ir a ver a alguien a la caja y no podías hacer una operación por el teléfono y ya te molestaba, y eso pasó en 3-4 años. Y creo que ese es el salto que esto dio dramáticamente en estos días. Por eso que creo que ahora la clave, nosotros tenemos, como les decía al principio, la problemática de un montón de clientes distintos, así que cada hora en TRF es una nueva aventura. Y creo que la clave para todos de ahora es sobrevivir. Lo decía el presidente cuando hablaba de que había que poner un foco en la salud porque los muertos no se resucitan y las empresas tampoco. Por eso, endeudadas sí, y así saldremos todos y todas las pymes y el país va a ser así, pero quebrados no. Entonces creo que el foco hoy que estamos viendo y que estamos todos poniendo y tratando de que todos los clientes y proveedores estratégicos que nosotros tenemos tengan un enfoque de tomar decisiones de deuda para poder sobrevivir en un mercado que lógicamente con el tiempo volveremos a conformar. Hay que tener mucho foco en el gobierno, hay mucho forecasteando, escuché la palabra forecastear hoy en un momento. Para mí este es un blanco tan móvil que forecastear creo que el largo plazo es mañana. Por eso forecastear es algo que nosotros no estamos haciendo
en términos generales. Por supuesto que la liquidez y la caja son claves, como decía recién Diego, ¿no? La clave hoy es la caja, y estar cerca del gobierno por los planes de apoyo en todo lo que tenga que ver con tomar deuda a bajas tasas, estirar plazos, etcétera, porque ahí me parece que está el gran partido del corto plazo. La macana es que lo estamos jugando todos, porque el mismo gobierno necesita de fondos para poder tomar esas mismas decisiones en planes de salud y en estrategias sociales que son absolutamente claves para todos. En cuanto a la distribución aplicada, lo que nos está pasando ahora es un nuevo paradigma, como dije al principio, que ha cambiado todo, y en el desafío en un país tan grande como este, ¿no? La distribución hoy es un enorme desafío. Hay clientes que exigen más demanda, otros que ya directamente no la tienen. Se generaron todo es más urgente, y lo ves de pronto con la alegría que la ruta no tiene tráfico, que para nosotros los distribuidores, hoy tener las rutas como las tenemos hoy, la capacidad de estacionar es maravilloso, pero a la misma vez que migró el punto de la demanda, porque ahora la demanda es por e-commerce o mismo geográfico, porque la gente cuando transitaba, iba a trabajar, tenía sus consumos en lugares distintos donde consume hoy. Así que donde consumía antes, y olvidándome del e-commerce por un momento, no es donde consume ahora. Así que la clave es romper este paradigma y tenemos que refundar absolutamente todo, la toma de decisión, en un nuevo data análisis que tenemos que hacer. Y no digo que lo tenemos que hacer ahora porque va a seguir cambiando. Como dijo Xavi, ya habló de 5 o 6 semanas de encierro, nosotros recién estamos en la mitad de eso, de algo que no sabemos ni cuándo termina. Así que es borrar la cabeza y volver a pensar cómo es la distribución en la etapa que viene. Pero para cerrar, más allá de todo esto, creo que hablamos mucho de los colaboradores. Para mí, cuando todo esto se vuelva a acomodar, nos vamos a dar cuenta entre clientes, proveedores, empleados y sus familias. Sin duda vamos a evaluar las decisiones que hemos tomado, pero creo que vamos a respetarnos mucho más si lo humano y lo solidario estuvo siempre presente en la toma de decisiones. Y repito que no me refiero solo a lo solidario dentro de lo filantrópico de cada una de las empresas, sino del apoyo entre las empresas, que estoy viendo mucho, gracias a Dios, en cómo nos apoyamos los unos a los otros, producto lo ves mismo en esta llamada que ustedes han organizado, en donde tenés, no te digo eso, que competimos todos pero todos competimos en algo, en los que estamos todos acá sentados compartiendo experiencias para poder hacer de esto algo mejor, cosa que pasa fuera de estos webinars también, en la diaria, para salir todos vivos de esto. Así que ese sería un poco mi cierre, y agradecerles a ustedes por habernos puestos acá todos juntos para tratar de dar un pasito más para adelante todos juntos. Excelente, Ricardo, la verdad, una mirada muy pragmática, creo que muy interesante. Me dejé anotado ahí 5 años en 5 minutos, eso es una buena foto de todo lo que está pasando. Y la mirada integral, ¿no? De pensar un poquito más allá en términos de cuidar a la gente, a los equipos, y la interacción entre colegas para transitar este valle, ¿no? Así que creo que muy bajado a tierra a las dificultades de hoy del día a día, pero también una mirada positiva, estratégica hacia adelante, ¿no? Así que agradecerte el comentario. Vamos llegando hacia el cierre. Me gustaría tener la mirada de Xavi y de Fernando, con una visión regional, un poco integrando todos los puntos que fueron surgiendo. Vemos si luego queda espacio para algunas consultas, porque sabemos que hay muchas dentro del auditorio. No obstante, si no, posteriormente las podremos compartir. Así que, Xavi, Fernando, les dejo la palabra. Vale, pues si te parece, Fernando, te dejo acabar y me dejas ahora hacer una pequeña intervención, si te parece. Perfecto. Vale. Gracias, Fernando. Gracias, Nacho. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado Diego, Federico, Fabián, Ricardo. Yo creo que esto va a durar tiempo. La primera ejemplo es lo que ha pasado en China, donde
ya están recuperados, después de 2 meses tienen el problema recuperado, empiezan a arrancar las industrias y se están encontrando que la mitad del mundo está cerrado, con lo cual pues ya no pueden recuperarse tan rápido, ¿no? Y evidentemente, yo creo que lo ha comentado muy bien Diego, puede haber rebrotes, tenemos evidentemente un gran interrogante, cómo va a evolucionar la situación en los Estados Unidos, pero también creo que estamos todavía viendo la parte negativa. Creo que también van a haber noticias positivas. Están muchos ensayos clínicos que se están haciendo en diferentes lugares del mundo que probablemente todavía no van a generar una vacuna, pero sí tratamientos que permitan controlar mejor todo este problema, ¿no? Con lo cual, la incertidumbre va a continuar y esta, digamos, tal como comentaba Fabián, ¿no? Esta gestión de crisis con este, digamos, comité de crisis permanente, yo creo que esto va a continuar. También que muy relacionado con esto, yo creo que a nivel de organización, creo que las organizaciones también van a evolucionar. Evidentemente seguiremos organizados en funciones porque son necesarias, pero creo que también cada vez más veremos equipos multifuncionales organizados para solventar problemas concretos que son de alguna manera con una duración terminada en el tiempo, que aparecen y desaparecen cuando el problema va desapareciendo. Vamos a empezar a trabajar en organizaciones más líquidas, más que van evolucionando en función de las situaciones. Creo que se ha hablado del tema del suministro cercano. Lo que se está viendo, ¿no?, es todos los suministros just in time funcionan mucho peor que todos los flujos que donde hay stock. Y también yo creo que los consumidores van a valorar cada vez más, un poquito más, ¿no?, la producción cercana, no solamente por temas de sostenibilidad, sino que ahora se ha visto la industria alimentaria, tenemos capacidad de producción en nuestros países, no ha habido problemas de suministro. Los problemas de suministro los tenemos en los productos que no se fabrican en cercano. Pueden ser farmacéuticos, pueden ser equipos de protección. Y estamos viendo cómo hay industrias que se están reconvirtiendo hacia este tipo de productos, ¿no? Con lo cual, es muy probable que vamos a ver una mayor valoración de las fabricaciones cercanas. Hemos hablado del e-commerce, yo creo que es clarísimo, reconversiones. Probablemente se están viendo ya cierres de supermercados abiertos a las tiendas que se están reconvirtiendo en dark stores para dar servicio al e-commerce y probablemente ese va a ser un poco también el futuro, menos tiendas y más e-commerce. También se ha comentado transformación digital, 2 apuntes, probablemente ante la dificultad de poder hacer planificaciones, de poder forecastear el futuro. Tiene sentido hablar de escenarios. Oye, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y evidentemente, con motores de cálculo digitales, esto es mucho más fácil de hacer para poder gestionar estas incertidumbres. Y después también va a cobrar o va a acelerar también el tema de visibilidad, ¿no? O sea, ¿dónde está mi producto? ¿Cuándo lo voy a recibir? Pues toda esta parte, digamos, va a fomentar y muy probablemente, como nos decía Nacho, el tema de automatización de procesos dentro de operaciones logísticas se va a acelerar porque lo que vemos es que necesitamos capacidad de respuesta rápida. Y también un último punto, yo creo que hay un ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos de McDonald's donde la gente no tiene trabajo, está ayudando a cadenas de supermercados, creo que Aldi en Alemania. Este tipo de colaboraciones entre diferentes industrias es más probable que en este entorno en el que estamos viviendo pues puedan funcionar. Y ya está, Fernando, todo para ti. Bueno, te agradezco, Xavi, y agradezco a todo el mundo, a más de 140 personas que con paciencia y en horario de almuerzo siguen junto con nosotros. La verdad que esto nos motiva muchísimo y nos llena de energía para poder continuar en esta línea, la cual vamos a obviamente ir mejorando con los comentarios y las críticas que podamos recibir de cada uno de ustedes. Simplemente a modo de tratar de hacer un pequeño resumen, como mencionaron todos, Federico, Ricky, Diego, Xavi, Fabián, todos lo han mencionado, tenemos que pasar esta urgencia que hoy nos está padeciendo en forma sustentable, porque hay un día después. Y ese día después necesita energía. Tenemos que cuidar
a nuestros clientes y a nuestros proveedores, con el mejor concepto de supply chain del cual venimos pregonando hace mucho tiempo. Ese manejo hay que hacerlo con eficiencia porque todo esto no abunda, estamos en crisis, no nos alcanza todo lo que podemos ver. Entonces a mí se me ocurría, y en realidad también se lo escuché a Carlos Fiorani hace unos días, un par de cosas que creo que son gráficas. Una, recordar a Pareto, que siempre lo mencionamos en nuestros proyectos, ¿no? El 80-20. Tenemos que tenerlo en la cabeza para poder estar eficientizando dónde poner el recurso. Otra cosa importante que creo que tenemos que tener en cuenta, no usar esta emergencia como un comodín para que suceda o pase cualquier cosa. Tenemos que ser adultos y responsables. Y otra que la verdad que me quedó muy enganchada es, no sé si recuerdan, en la época de la guerra de Vietnam, habían tomado prisionero a un almirante de 4 estrellas, cosa que fue histórico, hubo hasta películas en el medio, llamada Stockdale. Y está la famosa paradoja de Stockdale, donde, para tratar de resumirla, tenemos que ser muy optimistas, porque de esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos, pero con los pies sobre la tierra para tratar de enfrentar los problemas cotidianos de la mejor manera posible. Esto es una obligación que tenemos que tener. Y esto está basado en nuestro equipo, en nuestros equipos y en la comunidad, en nuestra comunidad. Entonces tenemos que dar mucho soporte, mucho coaching y escuchar muchísimo. Desde el punto de vista de MIVA, ¿qué estamos haciendo a todo esto? Estamos tratando de estudiar las nuevas relaciones de dimensiones comerciales y su respuesta logística. ¿Qué es el famoso criterio supply y el famoso criterio de cómo estar planteando la mejor estrategia a estos nuevos modelos? Xavi mencionaba la digitalización, hay millones de herramientas. Nosotros lo que estamos haciendo aceleradamente y de una forma lo más ordenada posible es tratar de dar una nueva base de percepción de calidad para que podamos interpretar justamente la percepción de calidad del cliente. ¿Qué ha cambiado? Yo lo mencioné al principio, la percepción de calidad ha cambiado, por lo tanto, al cambiar la percepción de calidad, cambia el valor que nosotros como cliente le ponemos a las cosas y el valor cambia su precio. Y a partir de ahí tenemos que ayudar muchísimo. Por eso estamos trabajando en planes de poder colaborar en modelos de route to market de transición y definitivos hacia nuevos escenarios, procesos de digitalización y automatización, robotización, pero todo muy razonable porque tenemos un gran problema y es que va a haber un contexto de escasez y la evolución va a estar condicionada a créditos blandos. Esto ya no es una crisis argentina, de las cuales estamos muy acostumbrados. Esto es una crisis mundial, donde nosotros los argentos podemos tener la gimnasia de haber pasado varias crisis, sumar una mancha más al tigre, pero esta vez es mundial. Por lo tanto, tenemos que ser muy adultos y todo lo que vayamos dimensionando o realizando, teniendo un gran foco en la austeridad. Por otro lado, es imposible pensar en una solución global. Hay que pensarla local, luego regional y por último global. Con este nuevo contexto que mis compañeros mencionaron más de una vez, que es el contexto de la solidaridad y el contexto de la ayuda. Yo creo que todo esto ha acelerado muchísimo cosas que veníamos viendo, y bueno, y ahora está el desafío en nosotros en demostrar todo lo que decimos que valemos. O sea que tenemos que darnos mucho ánimo. Nuestra idea es desde esta plataforma poder tratar de sintonizar, escucharnos, poner gente interesante para que pueda compartir sus conceptos y formar una comunidad que entre todos vamos a poder estar logrando este objetivo. Así que desde mi parte, muchísimas gracias y le paso la palabra a Nacho para el cierre final. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y a todos los asistentes, como recién mencionaban, cerca de 150, así que esperamos que les haya sido de utilidad. Estamos a disposición, vamos a enviarles un resumen, agradecerle fuertemente a todo el panel, hoy los minutos valen oro, así que la disposición desde el primer minuto y la claridad para transmitir un poco todo lo que está pasando. Y bueno, simplemente
cerrar mencionando que en IVAS Consulting estamos hace más de 25 años y hace más de 45 años a nivel mundial, y nacimos y vivimos de las implementaciones prácticas, así que estamos para ayudar y colaborar, y en ese sentido también todos nuestros equipos que tienen presencia a nivel regional. Así que estamos a disposición y nos vamos a mantener en contacto. Esperamos que les haya sido utilizada y agradecerles fuertemente este tiempo. Así que les estaremos enviando vía mail y respondiendo las consultas que puedan haber llegado. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizado puntualmente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.